tengamos cuidado al voltear a la computadora. Sí. No, pero siempre nos pasa a todos. Bueno, esperemos que estén de regreso, tanto en las sedes como aquí en el auditorio de investigaciones económicas. Estamos listos para tomar una primera ronda de preguntas. Tenemos dos que han llegado. Héctor, si te parece bien, las agrupamos y pero me gustaría abrir quizás con unas 3 preguntas de los asistentes aquí en el auditorio. Por favor. A ver, sí, aquí tenemos 2 preguntas. Cuando Jorge Martínez oficia como moderador, usa una cosa que ustedes no se ríen, pero cuando empieza, aquí tenemos un caballero a nuestra derecha, eso es un viejo programa de televisión que la mayoría de ustedes nunca vio, que se llamaba el Doctor IQ, ¿no? Entonces él se precia mucho de ese manejo muy especial, pero entonces están aquí nuestros colegas, es de su generación, por supuesto. Si te quieres presentar, por favor, y adelante. A ver. Sí, buenas tardes. Soy Enrique García Ramírez, del posgrado en Derecho aquí de la UNAM. Y mi pregunta es en el aspecto de cómo se evalúa el ejercicio del presupuesto en la universidad respecto a lo que se refiere al posgrado. Es decir, si hay algún otro tipo de indicador del ejercicio presupuestal, además de los que ya se mencionaron, como es la matrícula, como es el cumplimiento de los compromisos que se establecen en el plan de desarrollo universitario y además de la auditoría por órganos externos. Si tienen ustedes además otro tipo de indicadores que les permita evaluar el adecuado ejercicio presupuestal, indicadores que estén más orientados a el desarrollo y el desempeño académico, digamos la producción de investigación académica, el desempeño de los estudiantes, o si esto lo hace más el CONACYT y no hay un seguimiento por parte de la universidad a través del, no sé, el Centro de Estudios de Posgrados, la Coordinación de Estudios de Posgrado, perdón. Esa sería la pregunta. Gracias. Buenas tardes, Adriana Loya, del posgrado en Derecho de aquí de la UNAM. A mí me llama la atención las cifras que usted ejemplificó en sus gráficas respecto del presupuesto de la UNAM y veo una centralización de la educación superior aquí en la universidad y yo creo que es de todo sabido esta centralización y esta gran investigación que se produce aquí en el Distrito Federal, particularmente en la Universidad Nacional. Esta cifra contrasta con una que yo había verificado del presupuesto de egresos, pero la rebasa totalmente. Yo tenía una cifra de la UNAM de más de 7,000 millones de pesos. Usted presenta 35,000 millones de pesos. Yo creo que son por las diferentes asignaciones en los ramos o aportaciones, porque esa cantidad no estaba en el presupuesto 2014 que consulté yo, o salvo que se haya hecho un reajuste. Entonces aquí mi pregunta radica respecto de la centralización de la educación superior en el Distrito Federal y de la investigación y la manera en cómo contribuye la Universidad Nacional a el desarrollo de la educación superior, pero afuera de la universidad, es decir, con otras instituciones de educación superior. Gracias. Vamos a aprovechar esta pregunta para ligarla a 2 preguntas de la Universidad Autónoma de Morelos. Mencionaste, Héctor, que se espera que las aportaciones para la UNAM este año sean favorables. La pregunta, entiendo, es ¿qué se espera que ocurra con el resto de las universidades públicas del país, además de la UNAM, ¿no? ¿Cuál es el criterio principal que está operando en la asignación presupuestal por parte del gobierno? Si depende solamente de un tema de flexibilidad gubernamental
o o políticas específicas, o cómo lo ves tú, ¿no? Bueno, ya salió una pregunta que se había planteado, el asunto de rubro, gasto por rubros, que tenía ya pensado el doctor Hernández tocar a raíz de algunas preguntas que surgieron. Vamos a dar paso a una pregunta más aquí y incluyo una más de una de las sedes y arrancamos con la primera ronda de respuestas. Esperanza Lozoya del Instituto Politécnico Nacional. A mí me gustaría que nos ampliara el tema del programa de retiro de la UNAM, cómo es que se está llevando a cabo y cómo es que se ejerce el presupuesto. Gracias. Adelante, Héctor. Sí, bueno, ¿se oye? No se oye. Así ya se oye. Muchísimas gracias a todos, a todas por sus preguntas. Y bueno, trataré de responder a cada uno de ellos. ¿Cómo se evalúa el posgrado? Pues sí, hay una instancia externa que ustedes saben muy bien, es el CONACYT, que realiza ejercicios evaluativos recurrentes de los posgrados que forman parte del PNPC, del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y eso es un ejercicio al que se someten los posgrados de manera voluntaria, como lo hacemos los investigadores que queremos ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Nos sometemos a una evaluación externa que consideramos que, aún siendo externa, pues representa ventajas para nosotros. A mí no me preocuparía mucho que estuviéramos siendo evaluados en este sentido, porque, por ejemplo, implica que los posgrados que están en el PNPC pues otorgan becas, como veíamos, al 75% de los alumnos de la universidad, y son becas importantes, ¿no? Ustedes que son alumnos de posgrado, Enrique, pues lo saben muy bien, pero independientemente de que somos evaluados, los programas que se someten, o los que quieren, los que ya están dentro del PNPC, también en la universidad, pues siendo una de las áreas estratégicas de esta institución, pues está dentro del esquema que yo he planteado aquí. Evaluamos la docencia, no me refería a cada nivel en particular, pero evidentemente evaluamos a través de muy diversos indicadores. Nos interesa mucho el tema de la eficiencia terminal. Es un asunto en el cual la UNAM y el resto de las universidades públicas deben avanzar. Todavía hay un trecho importante por avanzar en materia de eficiencia terminal, de manera tal que todo el esfuerzo que imprime la institución y que imprime el CONACYT, por ejemplo, pues se vea reflejado con el objetivo final de que el alumno se gradúe, ¿no? Y ahí es donde a veces, particularmente algunos programas de posgrado, tienen dificultades para permanecer o para incorporarse al PNPC, pero independientemente de eso, es un asunto que seguimos nosotros. Se diseñan estrategias específicas para atender el tema de la eficiencia terminal. Hay programas que incluso salen publicados en la Gaceta para estimular la eficiencia terminal. También en materia de posgrado nos importa mucho la movilidad estudiantil y para eso existen fondos institucionales. ¿Cómo se llama? El PAEP, Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado, es en realidad un fondo de recursos que intenta atender el tema de la movilidad estudiantil y de los académicos también, en sus diversas modalidades, sea para cursar semestres o actividades académicas completas en otras instituciones, sea para asistir a eventos específicos como congresos, etcétera, ¿no? Nos interesa muchísimo, desde luego, el tema del rezago, particularmente.
en los niveles de especialización y de maestría, porque como tú sabes, el doctorado no tiene actividades con créditos, digamos, ¿no? Entonces el rezago es un problema que sí nos importa y es algo que se mide permanentemente en materia de posgrado, y por supuesto el tema del abandono, el del abandono de los estudios, porque todos esos aspectos pues terminan también mermando la calidad y los resultados, sobre todo del esfuerzo docente que se realiza en este nivel de estudios. Pero también nos interesan cosas positivas, ¿no? Nos interesa que nuestros posgrados realicen esfuerzos, y lo vinculo con una de las preguntas que hacía Adriana. Nos interesa la vinculación con otras instituciones nacionales, internacionales, el desarrollo de programas compartidos en sus distintas modalidades, ¿no? Un programa compartido puede ser un programa en sede externa, puede ser un programa con doble titulación, en fin, en sus diversas modalidades, y son también indicadores y aspectos que desde luego tomamos en cuenta. Esto por citar solo algunos ejemplos, independientemente de que nuestros posgrados estén o no, que la mayoría, como vimos, sí lo están, dentro del PNPC, esto es objeto de seguimiento y atención institucional permanente, como lo son todos los niveles de estudio. Y justamente Adriana me preguntaba del tema de la centralización. Me decías tú que habías visto un dato de 7,000 millones de pesos. Hay una parte en el presupuesto de egresos de la Federación en donde está el Politécnico Nacional, la UNAM, la Universidad de Chapingo y la Universidad del Valle de México, la UAM, perdón, o sea, son como una lista de universidades porque estuve verificando la asignación de presupuestos. Entonces, aquí mencionaba la cifra de que se le otorga más de 7,000 millones de pesos, no recuerdo la cifra exacta, pero sí más de 7,000, y que la UNAM genera 500 millones de pesos, que hacen un total de 8,000 millones de pesos. Entonces, esta cantidad no me o sea, no sé entonces de dónde venga esta cantidad, porque es el presupuesto que consulte. Pues de que sí es más de 7,000 es cierto, es cierto. Pero fíjate que yo en una nota periodística de alguien, de un articulista conocido, veía esa cifra, también algo parecido a 7,000, 8,000, hace unos días. Y yo no me acuerdo a propósito de qué tema, pero me llamó mucho la atención de que hablaba, haciendo alguna comparación, creo que con lo que estaba negociando el nuevo IFE o INE ahora, ¿no? Y lo comparaban con el presupuesto de la UNAM, que ascendía a 7,000 millones o 8,000 millones. Me llamó mucho la atención. De repente puede, y aquí en la sala hay expertos en esto, puede ser, yo he visto, a veces lo clasifican por funciones, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología, y te desglosan las instituciones. Ahí puede ser que en materia de ciencia y tecnología sí sea correcto o más o menos cercano el dato, pero lo que pasa es que viene desglosado en distintos rubros y conceptos que habría que sumar para poder llegar al total del presupuesto que otorga la Federación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene un poquito esta confusión, difundida incluso en la prensa, te decía, y que es comprensible que tú la tengas, ¿no? ¿Qué se hace con otras universidades? También hablabas del tema de la centralización, ¿no? Pues mira, hoy podemos decir que la Universidad Nacional está en todas y cada una de las entidades federativas del país, con distinta intensidad, con distintas formas, en distintas modalidades, pero estamos.
desde los campus de investigación más desarrollados, por ejemplo el de Morelos, hay gente de Morelos escuchándome, ¿no? Morelos es, hasta donde yo recuerdo, la segunda entidad federativa en materia de concentración de investigadores, ¿no? Y esto en buena medida es explicable por la presencia de la UNAM en el estado de Morelos. Y lo que hacemos ahí es no solamente instalar diversos institutos y centros de investigación, sino como principio, y además yo provengo del campus Morelos y he vivido el proceso, como principio básico es, primero, no competir con la universidad o con las instituciones públicas locales. En todo caso, generar programas académicos conjuntos, ¿no? En la medida en que sea pertinente y necesario, y con toda la modestia del caso, también contribuir al fortalecimiento de áreas ausentes en las entidades federativas. Por ejemplo, en el estado de Morelos, a mí en lo personal me tocó coordinar un proyecto hace ya algunos años para que la UNAM ayudara o colaborara con la UAM, con la Universidad del Estado de Morelos, para crear la Facultad de Humanidades, ¿no? Entonces es un esfuerzo conjunto que se hace y hoy la facultad está pujante a toda su capacidad, está muy bien, pero antes que eso, también el Instituto de Biotecnología de la UNAM y el de, se llamaba entonces Fijación del Nitrógeno, hoy Ciencias Genómicas, crearon el Instituto, la Facultad de Ciencias del Estado de Morelos. Te puedo citar ejemplos diversos en este sentido. Con la nueva ENES, por ejemplo, en Morelia, se han desarrollado programas docentes, algunas de las licenciaturas, en combinación con la Universidad Nicolaita, ¿no? Y bueno, esos son el tipo de esfuerzos que hace la universidad bajo un principio de respeto, de igualdad y de colaboración. No vamos a desplazar, por lo menos no es lo que queremos, a nadie, sino al contrario, a tratar de contribuir como una institución más con el resto de las instituciones locales. Te los digo nada más a manera de ejemplo, porque hay varios que yo podría señalarte, y es una posición que, insisto, la universidad mantiene de principio en todas las entidades federativas del país, en las que participa, que son todas, ya, por cierto, ¿no? ¿Qué se espera con el resto de las universidades públicas? Pues fíjense que yo hablaba con el doctor Mendoza ahorita sobre el tema, y pues esperamos que nos vaya bien. A veces no siempre nos va como queremos, ¿verdad? Pero esperamos que las universidades puedan realmente hacer frente a sus compromisos y poder desarrollarse en ámbitos que las universidades consideran pertinentes. La ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ha presentado una propuesta integral para definir nuevos criterios de asignación presupuestal. Por ejemplo, la UNAM no participa de esto, pero el resto de las universidades públicas sí. Hay un monto de recursos que son recursos que pudiéramos llamar concursables, ¿no? Que te pueden dar o no dar, para que tú desarrolles tu planta académica o programas docentes. Y entonces, entre la propuesta de ANUYES está que esto no sea concursable, que realmente se asigne y que puedan las instituciones tener certeza para el próximo ejercicio fiscal, ¿no? Incluso los planteamientos que ha hecho la propia ANUYES van más allá, hacia la necesidad, y el rector de la UNAM ha sido también muy enfático en esto, hacia la necesidad de que realmente se piense en que los proyectos educativos no son proyectos anuales y que por tanto el presupuesto debe ser también multianual, ¿no? Entonces, mira, yo no adelantaría vísperas, pero pues esperemos que todo esté
de acuerdo a lo que esperamos las instituciones, ¿no? Y ya pronto lo sabremos. Respecto del programa de retiro de la universidad, que me preguntaba Esperanza Lozoya, del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues es que este es un ejercicio que emprendió la universidad ya hace un par de años y que se hizo a través de economías que pudo obtener la universidad con los ingresos propios que obtiene la universidad, ¿no? Con estos 4,000 millones, que he de decir que no son 4,000 millones que se quedan aquí, son 4,000 millones para el desarrollo de proyectos y servicios que no son solicitados. Esto quiere decir que buena parte de esos recursos se usan para el desarrollo de esos proyectos, pero siempre nos queda lo que conocemos como un overhead, un remanente para beneficio de la institución. Bueno, pues la institución, a través de economías derivadas de estos ingresos extraordinarios, pudo hacer acopio de un recurso importante para iniciar este programa que ya lleva 2 generaciones. Habrá de hacer una siguiente convocatoria, que ha implicado la salida pues, de varios centenares de académicos de la universidad que rebasan los 70 años, que rebasan creo que los 20 años de antigüedad en la institución y que tienen deseos de retirarse, porque este programa es voluntario, no es un programa compulsivo, pero sí ha sido de interés por parte de la comunidad universitaria. Y lo interesante de esto en materia financiera es que al cabo de un tiempo el programa resulta que se amortiza, el costo inicial. Lo difícil es arrancarlo, pero al cabo de 4 o 3 años empieza a haber ya una amortización clara y el programa, en el transcurso de estos años, resulta ser autofinanciable. Por una razón muy simple, bueno, ahora parece simple, ¿no? Pero no era tan obvia al principio. Una plaza de un académico de 70 años, con suponte tú 30, 40 años de antigüedad, cuesta 3 veces más que una plaza de un joven académico, por el efecto de la antigüedad acumulada. Entonces, si se va un académico mayor y contratas a un joven con esa misma plaza, ese es el chiste, que contrates a uno solamente, ¿no? En realidad lo que estás haciendo son economías que en la medida en que se acumulan permiten que el programa sea autofinanciable. Y lo que estamos haciendo es eso, es por la otra parte renovar la planta académica también, ¿no? Eso es en términos generales lo que te podría decir. Y en relación con el tema de la distribución del presupuesto, me decía Simanol, ¿verdad? Que también hay una, Sí. hay una pregunta que tengo por aquí, ya le moví mal. A ver. No. Perdón, pero me tengo que ir lejos aquí. A ver, creo que era este. No, todavía le falta. Esta es función, esta es la distribución del presupuesto por función, que ya les platiqué. Pero aquí lo veríamos, es el mismo dinero clasificado de otra manera, en términos del grupo de gasto. Y aquí lo que destacaría es que la UNAM destina a remuneraciones y a prestaciones y estímulos el 74% del presupuesto. El restante 26% se dedica a lo que llamaríamos gasto de operación y de inversión, es decir, a las necesidades corrientes del día, a las necesidades de mobiliario y equipo, a la construcción de inmuebles o la compra de inmuebles y a los programas especiales de colaboración y desarrollo académico. A esto
dedica el 26%. Como ustedes ven, 3/4 partes casi del presupuesto de la UNAM es para los salarios y las prestaciones de todo el personal, del académico, del administrativo, de base y de confianza. Sin embargo, yo sí les quisiera decir, esto es 3 de cada 4 pesos, ¿no? O sea, es muy importante. Pero sí quisiera decir que la UNAM tuvo épocas en donde el 90% se destinaba a salarios y prestaciones. Este 26% realmente ha permitido todo esto que yo les platicaba en un principio, crear nuevas escuelas, crear 24 nuevas carreras, en fin, los laboratorios nacionales, por ejemplo, y diversificar su oferta investigativa y docente también, ¿no? Entonces, esta es la situación en términos de la distribución por grupo de gasto. Gracias, Héctor. Tú decías que es un área o un tema árido y complicado. Ciertamente puede aparecer así, pero tenemos más preguntas que nunca. Nada más de las que han llegado de las sedes foráneas hay como 17 o 18 preguntas. Eso puede significar que no fui claro. No, yo creo que las preguntas no son de clarificación, sino del enorme interés que despierta el tema y la presentación. Por necesidad de tiempo voy a tratar de fusionar y juntar algunas de las preguntas para que podamos salir de aquí eventualmente viernes en la tarde, ¿no? Un saludo de nuestros colegas de la Universidad Autónoma del Estado de México, siempre muy participativos. Su primera pregunta es la disponibilidad, habla de la disponibilidad no solo para la comunidad universitaria, sino para el público en general, del origen, destino y formas de asignación del gasto. Y estas son también las dos preguntas que hace María Teresa Salazar Peña de la Facultad de Enfermería, van en la dirección de por qué el gasto en educación superior es tan poco transparente. Entiendo que se está refiriendo a dos niveles. Uno es lo que es gasto público, o sea, estatal y federal, y otro es cómo se distribuye o no el gasto de manera diferencial, ciertamente, en las distintas universidades, ¿no? Esta sería una de las preguntas. La segunda pregunta del Estado de México es ¿por qué existen diferencias entre la presupuestación y luego la programación del gasto de los recursos en la mayoría de las universidades públicas, ¿no? Así dice, la presupuestación y la programación de los recursos, ¿no? Hay varias preguntas sobre rendición de cuentas, si habría formas diferentes de rendir cuentas que no fueran estrictamente por indicadores, si la rendición de cuentas, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación no constituye una intromisión o una violación a la autonomía. Si no son muy desgastantes las evaluaciones trimestrales y la rendición de cuentas trimestral. En fin, se podría agrupar como un bloque de preguntas que ha estado surgiendo, ¿no? Se destaca, por ejemplo, en algunos comentarios más que preguntas, como el caso de la UAPJO, una universidad que absorbe la mitad de la matrícula escolar en su entidad y sin embargo es una de las instituciones de educación superior del país con menor presupuesto. ¿Cómo se podrían generar? Aquí hay varias de las preguntas que están en la lógica de qué se puede hacer para generar
para obtener mayores recursos. Aquí añado la pregunta, ¿hay una enorme presión hacia la diversificación, o sea, hacia que las instituciones obtengan más recursos propios por la vía de colegiaturas, con contratos, etcétera? Si esta presión que hubo en otros años continúa de manera muy fuerte en estos tiempos, creo que la respuesta que dio el doctor Hernández hace un rato sobre el tema de las cuotas en la UNAM, de que no hace falta ir a los bolsillos, es bastante sólida en ese sentido. Y si ustedes están de acuerdo, y voy a plantear una última pregunta, es internacionalmente, ¿cómo queda la UNAM en términos de su presupuesto? Si hay algún referente, algún dato que nos pudiera decir, porque parece que la UNAM tiene un enorme presupuesto a nivel nacional, ¿hay algo que nos pueda decir cómo está a nivel internacional? Sí, con mucho gusto y gracias a todos los que a distancia nos han formulado estas preguntas. La primera de ellas hablaba de la disponibilidad, si se puede conocer, entiendo, el origen y el destino y la asignación del gasto. Yo simplemente diría con toda claridad que esta información en la universidad es pública. Hay un libro que contiene el presupuesto universitario al inicio del año y finalmente, hacia marzo del año siguiente, una vez que se hacen las diversas auditorías y revisiones financieras que ya les he comentado, se publica la cuenta anual de la universidad con los estados financieros de la universidad. O sea, sí, es información que está disponible. El origen ya les dije, es el presupuesto federal, los ingresos propios, están con el nivel de detalle, cómo se asignan por entidad académica, para qué funciones, para qué actividades, y finalmente, al final del año, cómo se ejerció el recurso de la universidad. La siguiente pregunta un poco me confunde, de si hay diferencias entre la presupuestación y la programación de los recursos, pues como que es lo mismo, ¿no? Pero yo quisiera decir que pues sí, tendría necesariamente que coincidir la presupuestación con la programación. Ambas son actividades prospectivas del dinero, ¿no? A veces suele haber diferencias entre el presupuesto, por eso se llama presupuesto, con el ejercicio, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, las universidades pueden recibir asignaciones adicionales por efecto de las negociaciones con los sindicatos, los incrementos salariales, ¿no? Generalmente esos no van en el presupuesto, sino que depende de la negociación y del incremento que se pacte con las distintas organizaciones gremiales, y esto puede generar diferencias. Otro origen de las diferencias, que a veces se puede estimar con cierta precisión, a veces con menos precisión, es que a lo largo del año se dan movimientos, ¿no? Que pueden ser que generen ahorros o no, sino lo contrario. Por ejemplo, el retiro de un mayor número de trabajadores en un año determinado, ¿no? Eso va a generar algún ahorro. Pero también ocurre que los trabajadores en general a lo largo del año se promueven. Un investigador puede pasar de titular A a titular B y eso genera mayor presión financiera. Y hablo de uno, pero no es uno, son cientos, ¿no?, de trabajadores. Y a veces esto se puede estimar con cierta precisión y a veces no. Entonces, sí hay ocasiones en que se generan necesidades adicionales y se gestionan recursos adicionales, y eso sí es donde puede no haber una exacta
exacta coincidencia entre el presupuesto y el ejercicio final de los recursos por este tipo de fenómenos a los que yo me he referido. Sobre si la Auditoría Superior o la actividad que realiza la Auditoría Superior de la Federación violenta la autonomía, yo diría que depende, ¿no? Y también aquí es un tema que ha sido discutido al interior de la NUYES, y es controversial, yo creo que sí es controversial, porque uno puede apelar a la autonomía y decir, pues yo no doy información en razón de mi autonomía, pero que creo que una posición radical en este sentido abona muy poco a la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, bajo ciertos criterios convenidos, lo que sí no nos gusta es que nos vengan a decir cómo, ¿verdad? Pero bajo ciertos criterios que se puedan convenir conjuntamente, pues yo creo que es hasta saludable que se den a conocer datos, información del manejo presupuestal o de los indicadores de desempeño de las instituciones. La UNAM no se ha resistido. Tampoco es que hayamos estado sometidos a lo que nos digan, ¿no? Pues vamos a discutir cómo y qué quieres y con mucho gusto, ¿no? Y la universidad también tiene que definir sus criterios y creo que esta ha sido nuestra posición y no necesariamente es la de otras. Y es que con otras universidades sí puede darse más presión. La universidad ha salido muy bien de todo esto, hasta ha sido conveniente, porque el resultado de esta intervención de la Auditoría Superior de la Federación nos ha puesto de relieve el buen manejo de recursos que se hace en la UNAM y su vinculación y su nexo que tiene con los resultados académicos, ¿no? No necesariamente es la situación de otras universidades. A nosotros nos ha ido bien con esto, ¿no? Que si son desgastantes los seguimientos trimestrales, pues fíjense que yo esperaba, como esto lo empezamos hace 3 años, que se iban a enojar mucho, pero no, fíjense que se ha vuelto un ejercicio hasta interesante, porque hemos evitado tener una actitud fiscalizadora y es más bien una posición colaborativa, porque incluso puede ocurrir lo contrario, que se puedan gestionar oye, es que lo que te pedí no me va a alcanzar para esto, ¿no? Entonces también se abre esa posibilidad, no es punitivo, no es que te esté persiguiendo para quitarte el dinero, es para compartir contigo la problemática. Y bueno, pues sí, le puede tomar un día a un par de personas de cada dependencia, un día de un trimestre, pues creo que no es demasiado. Para los que sí es desgastantes, para los de la Dirección General del Presupuesto, que tienen que hacer muchas sesiones con todas las entidades. Y creo que no ha habido una reacción negativa. Sí lo temíamos, he de decirlo con franqueza, pero creo que ha sido un intercambio muy productivo que nos permite estar en mejor comunicación, en mejor coordinación, e insisto, lejos de una actitud punitiva es generar condiciones para que los compromisos puedan salir de la mejor manera. La generación de recursos propios, esto no es por presión, no es porque estemos temiendo que vienen los recortes presupuestales. Yo creo que no estamos en esa situación en este país. Yo creo que hemos tenido, siempre quisiéramos más, creemos que es muy importante aumentar, por ejemplo, la cobertura de la educación superior. La educación superior requiere más recursos, necesita más recursos, necesita mayor inversión, ¿no? Pero la generación de recursos propios es lo que es una actividad que se da más por vocación de las entidades o por la necesidad de atender ciertas necesidades. Yo le decía a la compañera del Politécnico, ¿cómo pudimos sacar el programa de retiro? Pues con los recursos propios, justamente, ¿no?
Entonces, la generación de recursos propios nos da otras posibilidades de realizar proyectos y llevar a cabo programas que no necesariamente van a salir del presupuesto federal, ¿no? Eso es lo que diría. Y en relación con su comparación con otras instituciones, para ponerlo en términos de dólares, en 2007, que me permite una comparación, en 2007 la universidad tendría un presupuesto de 14,000 millones de dólares. No, de 14,182,000 Es que es por estudiante. por estudiante. El costo por estudiante. 14,000 en pesos, fíjense, les voy a decir el costo por estudiante en México, en la UNAM, en bachillerato es de unos 40,000 pesos más o menos. Y en nivel superior es de unos 60,000 pesos más o menos, ¿no? Digamos, y puesto en dólares de 2007, 14,000 por estudiante. La Universidad de Sao Paulo invierte por estudiante $25,000 y Harvard $160,000. O sea, es mucho o poco lo que tiene la UNAM. Pues comparado con esto, parece que es poco, ¿no? Entonces parece que sí es una gran masa de dinero, pero créanme que por eso casi que empezaba diciéndoles, esta universidad es grande y es compleja, ¿no? Esta fue la idea de presentar ese contexto de la universidad hoy. Depende cómo queramos medirlo y con quién nos queramos comparar, ¿no? Creo que dentro del contexto nacional, pues a la UNAM no le va mal, pero igual podemos compararlo con otras latitudes y darnos cuenta de lo que ya sabemos, que México sí requiere más inversión en educación, sin duda, la UNAM y el resto de las universidades públicas. Muy bien. Algunas muy puntuales y abrimos una última aquí, ¿sí? Ya se contestó al colega de Economía, Germán Sánchez, sobre las presiones para la diversificación de la búsqueda de recursos. Él nos señalaba que en el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua ya la universidad ha tenido que moverse hasta un 28% de ingresos propios, ¿no? En la sesión anterior también se hablaba de cómo hay enormes diferencias en las universidades entre lo que son los recursos que otorgan los estados y los que otorga la federación. En particular hay una pregunta de William Eliezer Pacheco de la Universidad Autónoma de Yucatán, de si en el caso del Distrito Federal esta entidad aporta recursos a la UNAM o si estos provienen solamente del gobierno federal. Prácticamente de manera resumida hemos tratado de sintetizar las preguntas, entonces tendríamos la oportunidad de a esta práctica, casi es una nada más, de añadir 3 preguntas más nada más que están aquí planteadas, ¿sí? A ver, vamos a hacer estas 4, 5, híjole, agarran aire, cuando nosotros aquí en la mesa ya, sobre todo nuestro querido ponente, Tomamos agua. entonces vamos breves, por favor, ¿sí? A ver. Okay. Es que Bueno, Luz María Castañeda del posgrado de Contaduría y Administración. La pregunta es, se mencionaba que desde hace 3 años se liga la asignación del presupuesto a la planeación, presupuesto y evaluación. ¿Nos podría extender más al respecto? Porque uno de entrada pensaría que así ha venido siendo durante desde la conformación de la universidad. Y la segunda pregunta es, la semana pasada se mencionaba del presupuesto asignado en ciencia y tecnología y en sus diferentes rubros que va a estar distribuido. En ese sentido, ¿en qué porcentaje la universidad se vería beneficiado en el incremento de su presupuesto, dada esta iniciativa que precisamente la
la misma universidad participó para que se generara. Ok, allá atrás de ti. Gracias, doctor. Marta Palacios, de la FES Zacatlán. Bueno, dado que la política universitaria está expresada en el presupuesto y sus criterios de aplicación, en determinación de las áreas estratégicas, la política universitaria respaldada por el doctor Narro prevé una reevaluación, estoy preguntando, del trabajo docente, por ejemplo, un aumento de salario del tabulador hora, semana, mes. Porque, bueno, se señalan deficiencias de los egresados, ¿no?, que tienen incluso dificultad para redactar y, lógicamente, de encontrar un espacio en el ambiente competitivo, en una cuestión de trabajo, tienen un bajo nivel de empleabilidad. Se prevé que esta deficiencia también sea parte de la acción docente. ¿Qué tanto desprecio existe institucionalmente hablando por el trabajo de los profesores de asignatura, por ejemplo? ¿Y qué determina el amarre de recursos a la entidad central de la UNAM, que sería Ciudad Universitaria? ¿No? Gracias. A ver, ¿quién más estaba por aquí? A ver. Flora Hernández, de Facultad de Psicología en posgrado. En el proceso, en el ciclo de la evaluación que nos comentaba, junto con la planeación, en el rubro de lo generado por la propia universidad, ¿existe un organismo o un subproceso en el que haya una retroalimentación de estos servicios otorgados para que haya una mejora o haya una evaluación positiva respecto a la calidad de estos servicios que se han otorgado, que han permitido generar un ingreso extra a la UNAM? Es mi pregunta. Gracias. Aquí si quieres y luego aquí y ya, bueno, sale. Buenas tardes, Alberto, de la Maestría en Planeación de la Educación por la UAM Xochimilco. Quisiera preguntar, en términos institucionales, ¿hacia dónde va el bachillerato de la UNAM? Lo planteo porque hace ya casi 2 décadas el Colegio de Ciencias y Humanidades fue modificado, su planteamiento original se transformó y se convirtió en una institución que se insertó directamente en el bachillerato universitario. Y en ese sentido, haciendo una comparativa, uno podría apreciar que en algunos indicadores el mismo colegio y la Escuela Nacional Preparatoria parecieran parecerse más. El coeficiente de desviación pareciera ser más cercano en matrícula, primeros ingresos, números de horas de trabajo a la semana, números de turnos. Entonces, bueno, lo pregunto porque se presentaba un incremento de la matrícula en el nivel superior, en el nivel posgrado, pero en el bachillerato, por el contrario, va a la baja. ¿Hacia dónde va el bachillerato universitario? Y ya. Sí. Buenas tardes, Limber Alexander, del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, la pregunta que formulo es la siguiente: ¿cómo se puede enlazar la planeación del gasto de operación e inversión a mediano o largo plazo, hablándose de 3 a 5 años, si aún existe lo que es la asignación del presupuesto anual, si no hay una presupuestación, como usted mencionaba, multianual? Eso es, gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a darle la palabra a nuestro ponente para que desahogue estas últimas preguntas. Con mucho gusto, de verdad. Muchas gracias por su interés y sus preguntas. En efecto, yo sí coincido, hay universidades públicas que han ido incrementando su participación o la participación de sus ingresos extraordinarios en el total de su presupuesto. Pero bueno, voy a decir una cosa elemental, pero que me parece clara, ¿no? ¿Por qué crecen los ingresos propios? Esto puede deberse a 2 razones, ¿no? Porque crecen realmente en términos absolutos, o porque decrece el presupuesto que obtienen de los estados o de la federación. Como es un número relativo, puede ser un resultado de cualquiera de estos 2 fenómenos. Y yo la verdad es que no soy no estoy muy adentrado en el tema de las diversas y todas y cada una de las universidades públicas, pero de repente sí tienen problemas, ¿no?
sobre todo con aquella parte que les otorgan los propios estados locales. Yo he sido testigo y conversado con varios rectores que no tienen para la nómina de la quincena, ¿no? Justamente en razón de este regateo constante que se da en la asignación de los recursos, particularmente en algunos estados y particularmente los recursos que provienen del propio estado. Bueno, pues un caso muy célebre fue el de Jalisco, ¿no? También hace algunos años, en donde de plano pues hubo una manifestación muy importante encabezada por el propio rector para que el Estado liberara los recursos que debía darle o a los que estaba comprometido el gobierno estatal. Y bueno, sí, creo que sí, pueden estar sufriendo, pero hay que ver si el incremento de los ingresos propios, a qué causa se debe de las dos que se señalen, ¿no? Si es realmente una mayor intensidad en la obtención de los recursos, o a veces se debe a que no obtienen todo lo que normalmente deben obtener por objeto o en razón de los apoyos gubernamentales, particularmente los becados. La UNAM no obtiene recursos del gobierno local, del gobierno del Distrito Federal, directamente a su presupuesto. Los que sí obtenemos son a través de los programas de becas del gobierno del Distrito Federal, con su programa de becas universales, especialmente para el bachillerato, y sí muchos alumnos nuestros se ven beneficiados con estas becas, pero no hay una aportación directa al presupuesto de la universidad, aunque sí nos beneficiamos de este tipo de cuestiones, ¿no? Luz María de Contaduría, del programa de Contaduría, nos pregunta si antes no estaba ligado a la planeación. Sí, sí estaba ligado a la planeación. Lo que ocurrió es que ahora se le da una identidad en una nueva organización de la universidad que se llama Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación. Esto asegura más este proceso continuo. Por supuesto que siempre ha habido un plan de desarrollo de la universidad, siempre ha habido planes locales de las entidades académicas y por supuesto que sí se ha operado, pero aquí lo que se hace es integrar el proceso en una sola entidad. Lo hacían diversas instancias de la universidad, cada una por su parte. La ventaja ahora es que está integrada en una sola organización o en esta coordinación que yo encabezo, ¿no? Si los recursos CONACYT, con este incremento a ciencia y tecnología nos benefician, sí nos benefician, sin duda, a la universidad, y en efecto la universidad tuvo un papel decisivo a través de la convocatoria del señor rector para que los distintos organismos vinculados a la ciencia y tecnología pudieran generar una propuesta de política pública, propuesta que fue muy exitosa y que ha implicado un compromiso gubernamental para ir paulatinamente incrementando los fondos dedicados a la investigación. Y se beneficia como se benefician el resto de las instituciones que hacen investigación. Buena parte de los recursos del CONACYT son también concursables. Hay áreas en las que la universidad tiene probablemente más ventajas por su capacidad instalada. Yo les quiero decir que en este año, en la convocatoria para instalar laboratorios nacionales, de los cuales ya les he hablado, el CONACYT sacó una convocatoria para la creación de 25 laboratorios nacionales. La UNAM ganó 14 de los 25. Y lo mismo ocurre, pues también participamos en este programa de cátedras, un programa controvertido, ¿verdad? El programa de las cátedras, y también nos llegaron investigadores por esta vía, pero pues hay que concursarlos y ganarlos también con propuestas viables, ¿no? Marta de la FES Acatlán
nos plantea del aumento a los salarios. Entiendo a los profesores de asignatura, ¿verdad? Bueno, pues estos ocurren pues conforme los incrementos salariales de la universidad. Y déjenme decir que es un tema que hemos estado estudiando, pues nos toca como coordinación de planeación. Se están analizando una serie de posibles proyectos para atender el tema de los profesores de asignatura de la universidad. Sobre todo aquellos de mayor dedicación y de mayor compromiso docente y también de mayor antigüedad en la universidad. Entonces, necesariamente en el diseño que habrá de estos posibles programas, hemos tenido que hacer diversos diagnósticos del personal de asignatura. Y uno de los datos que quiero poner de relieve es que si uno ve tal vez el salario de un profesor de asignatura, reduciéndolo estrictamente a las horas semana-mes del tabulador, pues sí pareciera poco. Pero si uno agrega los diversos programas, porque son diversos programas de estímulos en los que participan los profesores de asignatura que dan clases, y entre más clases, pues más participan en estos programas, el ingreso, y esto no traigo los datos, pero es demostrable, el ingreso promedio no está lejos de algunos colegios particulares, contabilizado por horas, ¿no? Desde luego no nos comparamos con los más caros, pero sí puedo decir que, por ejemplo, con el Colegio Madrid o con algunos otros de ese rango, estamos más o menos equiparados con eso, ¿no? Son otras las problemáticas que aquejan a los profesores de asignatura, sobre todo aquellas que tienen que ver con una relativa inestabilidad, ¿no?, en la asignación de cursos, y son problemas que sí reconocemos indudablemente y que, bueno, estamos ahí haciendo algunos diagnósticos para eventualmente generar programas que propicien una mayor estabilidad y mejores condiciones para el personal de asignatura. Desde luego, esto que estoy diciendo está lejos de cualquier posición de desprecio, ¿no?, sino por el contrario, hay un compromiso con todo el personal académico de la UNAM. Empezamos con algunos programas que tienen que ver con el personal de tiempo completo y esperamos poder seguir adelante con algunos otros directamente enfocados al personal de asignatura. Si los servicios otorgados y los contratos y convenios que firma la universidad son evaluados, pues sí son evaluados al interior de cada entidad académica, pero sobre todo son evaluados por el consumidor, ¿no? ¿Le resuelven o no le resuelven el problema para el cual fueron contratados? Y los contratos se dan para propósitos muy concretos y muy específicos, ¿no? Un análisis de suelos, un análisis de composiciones químicas, pues claro que los resuelven en términos generales, y el que evalúa al final es el consumidor. De otra suerte, pues ya no se contrataría a las entidades académicas de la universidad, y lo que ocurre es que esto va en crecimiento, ¿no? La contratación de servicios por parte de las empresas y del sector público a ciertas entidades de la universidad. Sobre el CCH, algo que no me gusta cuando hablan de mi semblanza y de mi currículum, aquí no es un reclamo al doctor, por supuesto, es que no digan que yo soy profesor del CCH, porque lo soy, soy profesor de la asignatura de Ciencias Políticas y Sociales, y lo soy por absoluta convicción, porque yo soy egresado del CCH, y yo te puedo decir que sí hubo un cambio cuando se le denomina Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero te puedo decir que en términos de modelo pedagógico, yo que soy profesor del CCH, te lo puedo decir, yo no veo cambios. Es el modelo pedagógico original que da sentido a la existencia del CCH,
que es aprender a hacer y aprender a hacer. Eso era lo que decía, en términos resumidos, su fundador, don Pablo González Casanova. Y bueno, pues yo creo que el modelo está más vivo que nunca, ha habido ajustes, hay necesidad de actualizar las asignaturas. Yo en la asignatura que imparto, cada semestre me preocupo por actualizar algún material bibliográfico, etcétera, pero pues eso es natural y no creo que se compare con el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, de ninguna manera. No tienen nada que ver las materias, ni el número de materias, ni las horas que están ahí, ni las formas, ni los métodos pedagógicos, nada que ver, absolutamente nada que ver. Y tampoco es cierto que la matrícula del bachillerato de la UNAM vaya a la baja. Crece poco, pero crece. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues con estas respuestas del doctor Hernández Bringas damos por concluida esta sesión. Le agradecemos muchísimo habernos dado su tiempo y sus ideas, la presentación y la disposición buenísima a responder un montonal de preguntas al doctor Hernández Bringas, y les agradecemos a todos y a todas ustedes haber estado de nuevo en esta sesión. Muchas gracias.